Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 8 en punto de la mañana y vamos a comenzar el programa de hoy. Hoy es 19 de julio del año 2017 y quiero empezar la jornada como todas las mañanas, hace ya bastantes años, saludando a quienes nos escuchan en Lima, aquí en la capital de la República, gracias a través del 105.5 de la FM. Muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando ya en distintas regiones, gracias a la gentileza de un grupo importante de radioemisoras que a esta hora también están ya transmitiendo en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Es muy fácil que nos puedan ubicar. La página de IDL Radio está disponible para que usted pueda con un solo clic también seguirnos, escucharnos y también nos puede ver a través de esta vía. También quiero pedirles y agradecerles, por cierto, por la sintonía y el hecho de que muchas personas nos están siguiendo a través del Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo hace ya algunos días. Y la verdad estamos muy contentos de la acogida y muy contentos de que usted pueda participar, de que usted pueda intercambiar algunas opiniones con nosotros, que nos pueda hacer llegar algunas sugerencias, que nos haga llegar algunas preocupaciones, que nos haga llegar algunas preguntas también para nuestros invitados. Nosotros estamos convencidos que el hecho de que este programa haya o se mantenga durante tantos años tiene que ver con la certeza de que usted está del otro lado, que usted está atento, que usted está atenta, que usted le interesa recoger otro punto de vista, pero sobre todo porque viene construyendo y fortaleciendo su propia opinión. Y eso es lo más importante, no dejarse llevar solamente por lo que a veces nos presentan o por la apariencia, sino tratar de escalar un poquito más y entender por qué pasan las cosas que pasan en nuestro país, que no siempre todas estas son, por cierto, favorables. Ese es el interés de este programa. Así que en las redes sociales, y en particular en el Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo e en directo, ayúdenos a llegar a otros sectores. Compartan, etiqueten a sus amigos, manden a sus redes, para que nos conozcan. Si después de escucharnos o vernos no les gusta, no les parece interesante, las opiniones que vertimos acá les parecen que no son interesantes, pues bueno, nos dejan de ver. Pero si les interesa un espacio que lo que busca es, con independencia, plantear algunos temas que consideramos de fondo importantes, pues hágalo para que usted también pueda compartir los suyos con nosotros. Estamos muy contentos, pero síganos ayudando y gracias porque cada vez son más las personas que comparten esta magnífica posibilidad. La verdad es que yo no he estado tan vinculado a las redes, pero ahora que estamos, por lo menos yo experimentando, porque mis colegas de IDL Radio y Mediacorp ya están en redes hace bastante tiempo, me he dado cuenta de la utilidad y de un espacio que se ha constituido frente a la cerrazón de puertas en otros medios de comunicación, por llamarlos más tradicionales. Se ha convertido en un excelente espacio de libertad de expresión, de opinión. Muchísimas gracias por estar ahí, así que ayúdenos por favor a llegar a nuevos sectores. Bueno, vamos comentando algunos temas importantes. Hay varios, hay una huelga en el sector educación que ya tiene en algunas zonas varios días. Se calcula que cerca de 1 millón de niños, niñas y adolescentes están perdiendo sus clases. El Ministerio de Educación ha dicho que si esto llega a 2 meses se va a perder el año, lo que hay que, por cierto, tratar de evitar. No son todas las regiones que han paralizado, pero sí algunas, y habrá que observar con atención qué cosa es lo que ahí se está demandando. Vamos a hablar de eso en un ratito. Pero también hay varios otros temas. Ayer, por ejemplo, el juez Concepción Carhuancho, Richard Concepción Carhuancho, ha dado pase, ha validado la posibilidad de que los abogados de Nadine Heredia y Villanueva puedan ejercer su derecho a acudir a una instancia superior, para que sea una sala, esta vez de 3 magistrados,
que es la segunda sala penal de apelaciones de la Sala Penal Nacional de nuestro país, para que revise y vea si comparte o no el criterio del juez Concepción Carhuancho, si la matiza, si cambia totalmente y la revierte. Eso deberá ser en los próximos días. Hay que estar atentos en torno a que termine resultando esta deliberación que tienen que hacer en esta sala además que ha participado, y hay otros casos también conocidos. Bueno, no voy a profundizar más sobre el tema de qué cosa es lo que se va a discutir y si es que hay o no la razón de uno u otro lado. Ya lo he expresado de manera clara y extensa en los programas anteriores, pero eso es una noticia. Pero quisiera comentar alguna otra en torno a Ollanta Humala y Nadine Heredia. El diario Exitosa hace algunos días sacó en portada lo que en ese momento aparecía como una preocupación y una noticia, por supuesto, muy importante, una bomba. Lo que dieron cuenta es que los esposos Humala Heredia habían diseñado de una manera muy pormenorizada y muy detallada un proceso de fuga para evadir la justicia en el Perú, que, entre otras cosas, aparte de coordinar con varias embajadas para buscar asilo, digamos, culminaba en asilarse o quedarse en la casa del embajador francés o en la embajada francesa. Y se dice, y eso decía la nota, que tanto Humala como Nadine Heredia, pues lo que querían era aprovechar el 14 de julio, que como ustedes saben es la celebración más importante de Francia, y todos los años hay un ágape, hay una reunión aquí en la embajada de Francia en nuestro país, que iban a asistir a esa embajada y que se iban a quedar ahí asilados, que nunca más iban a salir y que por lo tanto la justicia no iba a poder digamos, hacer lo que después ha hecho, es decir, dictarle prisión preventiva y que ésta pueda inmediatamente ser cumplida, o que eso impedía ya o evitaba que ellos siguieran sometidos a la justicia bajo la lógica de la persecución política. Bueno, en primer lugar, además se decía que como la prisión preventiva se dictó el 13 de julio, lo que los abogados habían pedido, sobre todo el señor Pedraza, era que se demorara un día más para facilitar esto que dicen habían bien pensado Humala y Nadine Heredia para asilarse en la embajada francesa. Bueno, la embajada francesa ha, por supuesto, negado absolutamente con un comunicado tan corto pero contundente, escueto pero contundente. Ha dicho de ninguna manera, acá no había ningún pedido de asilo y no había esa posibilidad. Y bueno, han dicho es que no lo pidieron. Lo que iban a hacer es ir a la embajada, meterse entre todos los que estaban en ese momento en esta celebración, y de ahí no iban a salir más, iban a pedir el asilo. Y esa fue, digamos, la información que a muchos se preocupó, que fue validada por algunos políticos. Entiendo que Sol Galarrete el otro día dijo, por ejemplo, que eso estaba clarísimo. Y se dice que la prueba para eso, y que hoy día el diario Exitosa toma foto a lo que dice que es un pantallazo de una orden que mandó el propio canciller Ricardo Luna, para que los embajadores, no fuera o gente cercana a Ricardo Luna, sus asesores o gente que trabaja con él, dieron una disposición de que no fuera ningún miembro de la Cancillería a esta reunión, porque ellos ya tenían información de que el plan de fuga Humala Heredia iba a ir por ese lado, que iba a materializarse en la embajada francesa. La verdad, esto a mí me parece bien irresponsable, no solo la difusión o el hecho de que hay algunos que hayan intentado, bajo ese argumento, no participar de una celebración de una embajada de un país amigo. Pero lo curioso es que, si eso fuera verdad, como dice hoy día el diario Exitosa, pues lo que termina siendo raro es que el propio presidente de la República haya participado. Es decir, que haya ido con su esposa, que se haya tomado fotos con el embajador francés, con la esposa del embajador francés, y más bien que haya participado de esta reunión de una manera muy amena, salvo que la disposición haya ido que nadie canciller vaya, para que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se queme con esto, llegue ahí, se fugue Humala, se encierre ahí en una habitación, no quiera salir, y que el presidente Kuczynski quede embarrado por haber validado justamente una cosa de esta naturaleza. A mí me parece, la verdad, que este es un asunto que no tiene asidero. Me parece
que es muy irresponsable plantear una cosa de esa naturaleza. Y en el caso de que se haya dispuesto internamente en la Cancillería que no vayan los miembros de esta importante institución del Estado a esta reunión bajo el criterio de que iban con su presencia a validar esta fuga, y si eso no, digamos, se sostiene en datos muy concretos que hayan tenido ellos, o a los que ellos han tenido acceso, y que, digamos, haya evitado que esto suceda, pues es muy irresponsable y puede responder a ciertas antipatías o ciertos problemas que puede gente de la embajada o de la Cancillería tener con el presidente Humala y su esposa. Pero no se justifica una cosa de esa naturaleza. Y sobre fugas y sobre la Cancillería y sobre miembros de la Cancillería ahora, habrá que recordar, y eso podría de alguna manera uno llegarlo a imaginar, que si hubo la disposición puede tener que ver con esa extremada sensibilidad con el tema de las fugas. El actual canciller Ricardo Luna, que es un diplomático que tiene una larga carrera, que trabaja en la Cancillería, digamos, toda la vida ha trabajado en la Cancillería, habrá que recordar sobre él su labor y su paso por el régimen de Alberto Fujimori. El señor Ricardo Luna, como el otro día conversábamos con Alberto Borea, que en ese momento era, digamos, una de las personas que más activamente impulsaba el Foro Democrático, lo tuvo del otro lado cuando aquí había un gobierno autoritario, una dictadura, un gobierno abusivo que cerraba todas las posibilidades de que los ciudadanos se puedan expresar libremente, y que sobre todo avasallaba con todas las instituciones para empernarse en el poder y no salir más de él. Cuando eso lideraba Alberto Fujimori y Belmiro Montesinos, tenía operadores, tenía láteres, tenía defensores, y en la Cancillería había más de uno. Y el señor Ricardo Luna fue embajador del Perú ante la OEA en Washington, y uno de los que más vehementemente defendía a Alberto Fujimori y a su gobierno, el año 99, el año 2000, cuando ya el gobierno de Alberto Fujimori claramente se había constituido en un gobierno autoritario muy parecido al que después llevó adelante Chávez y que hoy Maduro ha llevado a su extremo o a su límite, porque yo creo que lo de Venezuela es inspirado en lo que Fujimori hizo en los 90 aquí en nuestro país. Y el año, como ustedes saben, 2000, el señor Alberto Fujimori fugó, dijo que se iba a una reunión, un foro internacional, y luego se fue al Japón y no lo vimos un buen tiempo porque se escondió cobardemente, se quiso hacer senador japonés y finalmente no quiso responder a la justicia peruana. Y el señor Ricardo Luna, actual canciller de nuestro país, era embajador de él en Washington y defendía a Alberto Fujimori, inclusive en el momento en el que éste pidió y tramitó la salida del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces el señor Ricardo Luna, si hoy, si fuera verdad esto que se dice, que hubo una disposición, que él tendrá que investigar, si él no ha dado esa disposición, de que no vayan a la celebración de Francia en la embajada aquí que tienen en Lima, porque Humala se iba a fugar y se iba a asilar en esa embajada, pues habrá que recordarle que hubiera estado tan atento y tan sabido y tan intuitivo y tan, digamos, audaz en sus acciones cuando Alberto Fujimori cometía graves violaciones a derechos humanos, rompía el orden constitucional, destrozaba las instituciones y se quería retirar del sistema interamericano de derechos humanos, y él seguía siendo embajador. Y en esa época hubo una purga en Cancillería, sacaron a 116, me parece, embajadores, porque no simpatizaban con el régimen de Alberto Fujimori, y a pesar de eso el señor Luna se quedó. Fue uno no de los que se fue, sino de los que se quedó. Entonces también hay que recordar un poquito la historia, porque a veces en esta especie como de país con memoria corta, parecería que los que en un momento no ejercieron lo que hoy quieren con mucha severidad mostrar, pues nos quieren dar lecciones de cómo actuar frente a prófugos, o frente a autoritarios, o frente a violadores de derechos humanos, o frente a corruptos.
Hay que también tomar en cuenta que esas cosas sucedieron con personajes que hoy tienen un alto nivel de protagonismo en un gobierno como el de Pedro Pablo Kuczynski, que, digamos, ha constituido básicamente su entorno en base a las amistades y a la cercanía que ha tenido con muchos de los que hoy lo acompañan. Y Ricardo Luna es muy amigo de él porque, digamos, vivieron juntos en Estados Unidos y ahí forjaron una amistad que parece que es muy sólida, y eso yo no critico, pero yo sí puedo y creo debo, como todos los ciudadanos que algo de información podemos tener y algo de memoria todavía tratamos de resguardar, entender y saber quién es quién y no dejarnos engañar así con tanta facilidad. Eso en relación a este tema, la verdad que me ha llamado mucho la atención. El otro asunto es lo que pasa en Fuerza Popular, ¿no? Ayer han decidido ya apoyar la elección del señor Nelson Schack para Contralor General de la República. Dentro de un rato, creo que a las 10 de la mañana, va a sesionar la comisión permanente y se va ahí a escuchar a Nelson Schack y se va a decidir seguramente que él va a ser el próximo Contralor. Pero también han estado discutiendo en Fuerza Popular quién va a ser su candidato o candidata a la mesa directiva del Congreso. Y eso todavía no se ha decidido. Dicen que el fin de semana van a decir quién será y quién cabece esta lista. Lo que se han anunciado los fujimoristas es que no van a ir en la conformación actual, es decir, Alianza para el Progreso, por ejemplo, no va a ser parte más ya de este grupo que fue el primer año de la legislatura, el primer año del Congreso bajo el liderazgo de Luz Salgado. Se dice que el APRA o Acción Popular podrían encajar perfectamente en eso, y vamos a ver si eso es así, y más adelante le vamos a preguntar a algunos de los representantes de estos partidos. Pero también se ha decidido, eso sí, la suspensión en sus, en las posibilidades que tiene un militante del Partido Fuerza Popular, de Kenji Fujimori. Lo que ha sucedido es que al señor le han dicho: usted por 60 días no puede participar en las reuniones, eso le va a perjudicar participar, por ejemplo, en una lista hacia la presidencia del Congreso de la República, o también le va a impedir presidir alguna comisión, pero sobre todo lo que va a significar en términos más políticos es que una sanción al hijo de Alberto Fujimori, que está distanciado y peleado con la hermana, pues lo que busca es enviar un mensaje a cualquier disidencia que pueda estar de alguna manera forjándose en esta agrupación política, que puede correr la misma suerte que Kenji Fujimori, o la que sus colegas que antes renunciaron antes de su sanción podían haber corrido, ¿no es cierto? ¿Qué cosa significa eso? Hay 23 congresistas fujimoristas que le mandaron una carta a Keiko Fujimori. Pues no se la mandaron ayer o antes de ayer, según veo es del 11 de julio, justo el día que se reunía Keiko Fujimori con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y qué le decían? Le decían pues que no sancione a Kenji Fujimori, que eso se puede arreglar internamente, que no ha cometido ninguna infracción a las reglas del partido, y que, digamos, tenga en cuenta que además es su hermano y que es hijo de Fujimori, y que por lo tanto entre hermanos no se puede estar peleando de esa manera. Digamos, estoy tratando de resumir un poco la preocupación de esta gente. De los 23 parlamentarios, 22 son, hasta donde he visto, de regiones, y uno es de Lima, el señor Petrosi, que es muy amigo de Kenji Fujimori. El resto son de las regiones, y de regiones que yo creo ven en Kenji y recuerdan al padre, y ven en él la proyección del mismo, no solo con la posibilidad de que lo puedan indultar, sino de que él puede encarnar esa lógica más populista que encarnó su padre, ¿no es cierto? ¿Qué cosa puede significar eso? Kenji Fujimori ha dicho que han atentado contra su libertad de expresión, que él, digamos, me imagino va a seguir escribiendo algunos, bueno, no sé si llamar artículos, escribiendo, y el Comercio le va a seguir seguramente con mucho interés publicando, y ahí va a seguir buscando matizar en torno a algunos temas que le parecen a él que son equivocados y que la bancada a veces defiende en contra de su voluntad. Él hasta ahora, en todo lo que ha dicho, siempre se ha abstenido, nunca ha votado en contra, y ha tenido en su votación alguna cosa que pueda claramente expresarse como una confrontación muy abierta. Lo que ha jugado es un poco al límite del matiz o la confrontación, y que, sin mucho esfuerzo, ha terminado ubicándolo políticamente de mejor manera y poniendo en apuros a su hermana, que, movida por esa actitud del hermano,
ha tenido que ir a regañadientes, cambiando también su actitud, sobre todo en la relación con el gobierno. Esto en el claro, se percibió en el claro, en el diálogo que tuvo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso es lo que está pasando. Hay que darle más importancia a este tema. La verdad que a mí me parece ya no tanto. Lo que sí hay que ver es lo que está sucediendo en 60 días le han dado a Kenji Fujimori, porque me preguntan cuántos días. 60 días le han dado de suspensión a este, digamos, fujimorista, soldado de Fujimori, que quiere sacar a su papá de la cárcel, que es el punto central de su agenda, y que ha visto en ese tema una diferencia sustantiva con la hermana que ya no quiere, y por eso es que está por ahí empujando y generando una corriente ya no solo digamos externa al fujimorismo, a través de los medios y a través de quienes opinan en los medios de comunicación, que ven con mucho entusiasmo eso, sino también dentro del fujimorismo, porque 23 personas que dentro del partido estén en la lógica de que no significa esto que sea desleal con la agrupación política, es una muestra de que efectivamente él tiene un respaldo. No es mayoritario dentro de la propia agrupación, pero sí que puede por lo menos incomodar a quienes pensaban hasta hace poco que controlaban esta situación. ¿Qué cosa va a pasar? ¿Van a ampliar un poco los cupos en el mototaxi para incorporar a alguna gente de las regiones y con eso captar y tratar de aquietar a algunos de ellos? ¿O es que Kenji Fujimori ahora va a tratar dentro de la propia bancada de fortalecer ese que parece ser un sector muy cercano a él, y con eso tratar de contrapesar internamente también, y hay una manera un poco más sistemática y menos mediática? No lo sé, yo creo que es más una creación Kenji Fujimori que una convicción por cambiar algo en el fujimorismo. Son las 8:21 de la mañana, tengo que ir a una pausa. Vamos a regresar un ratito porque vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, es posible gracias a la red nacional de IDL Radio. Luego de eso vamos a conversar con Enrique Cornejo, vamos a conversar con él sobre qué piensa de lo que está sucediendo en su ex partido, porque él ya dice no ser aprista y ha formado una nueva agrupación que va a tratar de impulsar su candidatura para la Municipalidad Metropolitana de Lima, cosa que creo puede finalmente conseguir, habida cuenta que Luis Castañeda Locio, que es todo un personaje a tratar, y creo que, como dice hoy en su columna Augusto Álvarez Rodríguez, es una persona que le va a hacer bien que no haya reelección para los alcaldes, porque si postula una segunda oportunidad en esta segunda entrada en la Municipalidad de Lima, puede terminar llevándose un tremendo fiasco. Ya Castañeda Locio no es visto como el gran hacedor, como el gran, digamos, cementero. No, es visto como un personaje poco sensible con temas complicados que la ciudad requiere se resuelvan, y con sus propios ciudadanos que en situaciones de emergencia deben recibir por lo menos la mano abierta de su principal autoridad. Si no, lo que lo construye mal. Lo que ha pasado con el bypass este 28 de julio es una vergüenza. Más de 500 grietas, algunas de ellas estructurales, dan cuenta de lo que es Castañeda Locio y lo que eventualmente, y eso se está investigando en algunos casos concretos, puede haber significado en tanto cemento también tanta corrupción. Y eso es lo que hay que investigar, entre los puentes que no se caen pero se desploman, y entre lo que acaba de hacer con el puente Bella Unión. Como se le acababa el plazo, ha dicho, ponle pastito así nomás, tapa, pone una capita de cemento que se vea bien, porque si no quedamos pésimos. Y ha quedado peor, porque la gente lo que ahora dice, oye, y así hace las cosas, imagínense todas las anteriores, cuánto de eso habrá sucedido y no nos hemos dado cuenta, porque tenía una gran defensa mediática, tenía un soporte publicidad tremendo que a todos les hacía creer que era un gran gestor. Pero miren en dónde está. Este es el lugar en el que Castañeda debió estar hace ya bastante tiempo. Son las 8. Otra cosita que quiero comentar hablando del APRA. Jorge el Castillo había dicho que era una payasada la elección de Alan García como presidente del partido. Después seguramente recibió una llamada de Madrid y le han dicho, ¿y qué te pasa? ¿Cómo que payasada? Entonces ha salido a aclarar y ha dicho que en realidad malinterpretaron su dicho. No se refería a Alan García, se refería a que era una payasada tratar de utilizar a Alan García para que
quieran legitimarse los que han ganado la elección interna dentro de esta agrupación política, y que la crítica no es a Alan García. Y eso es y ha sido siempre así y seguirá siendo así en el APRA, al punto que Elías Rodríguez, otro día que habló con nosotros aquí, dijo que no se descarta la posibilidad que Alan García pueda ser presidente o digamos candidato a la presidencia nuevamente. Es decir, si los apristas dijeran de Alan García lo que te dicen en privado, sería pues una bronca todo dar, pero todo es bajito, sin que nadie más escuche, porque cuando Alan García se molesta, todos se ponen como pollito mojado. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Soy La Tertuesta, tendré el gusto de estar con ustedes los siguientes minutos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Vamos a rápidamente irnos a las regiones, de posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos rápidamente a Arequipa. Jorge Luis Condori está ya con información. Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Blache. Bueno, informarte que en Arequipa, como resultado del sismo de este último lunes, se conoció de 2 camiones de carga pesada que quedaron sepultados por el deslizamiento de un cerro en la carretera Panamericana Sur. El secretario general del Sindicato de Camioneros de Arequipa, Fernando Fuentes, dijo que el vehículo transportaba jabones de exportación y se quedó en el kilómetro 735. El conductor, Alex Rojas, y su copiloto lograron salir a tiempo y salvar su vida. La gobernadora regional Yamila Osorio, junto al general de la policía y personal del ejército, se trasladaron en un helicóptero a la zona de desastre, llevando raciones frías para los pasajeros que se encuentran varados en el tramo 714 al 754. Asimismo, se está trasladando maquinaria del gobierno regional para apoyar en estas labores a Provías. También la Sutrana exhortó a las empresas de transporte interprovincial, a los conductores y a las unidades particulares que se abstengan de circular por la Panamericana Sur. Personal de la Sutrana también estará informando oportunamente de los avances en la recuperación de esta vía. Desde Radio San Martín de Arequipa informó Jorge Luis Condori para IDL Radio. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por esa información desde la región Arequipa. Nos vamos a ir ahora a la región Loreto, en Iquitos. Cristian Pérez, colega y gran amigo, está ya en comunicación con nosotros. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias por el pase respectivo y información desde la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, para darles a conocer a todo el Perú un duro golpe a la minería ilegal asestó personal de Capitanía de Puertos de la ciudad de Iquitos, logrando intervenir y destruir 3 dragas en el sector del río Napo en la región Loreto. La operación la efectuó personal de la jefatura del distrito de Capitanías número 5 y de Capitanía de Puertos de Iquitos, quienes conjuntamente con la Fiscalía especializada en delitos de medio ambiente de Loreto y efectivos de la Policía especializada intervinieron las dragas en inmediaciones de la localidad de Huamanurco. Para esta operación se dispuso la participación de 2 patrullas guardacostas con su respectivo personal, quienes fueron los encargados de la destrucción de las 3 dragas, tal como se dispuso representantes del Ministerio Público. Información desde la región Loreto. Adelante, estoy. Muchísimas gracias, Cristian, por esa información desde la región Loreto. De Loreto nos vamos a Huancayo, en la región Junín. Efraín Rojas está ahí en comunicación con nosotros. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gláser? Muy buenos días. Varias organizaciones que han salido a protestar en contra de las políticas del actual gobierno que preside Pedro Pablo Kuczynski. En estos momentos se puede notar la manifestación de los huelguistas de parte de los profesores. Y mañana la región Junín acatará la Jornada Nacional de Protestas en contra de las desatenciones del gobierno en materia de salud, inseguridad ciudadana, como también en el aspecto del sector educación. Y para empeorar el panorama de protestas, estudiantes de la UNSP desde el día de ayer mantienen tomada la ciudad universitaria. Los de la Facultad de Ingeniería Civil están denunciando la falta de docentes, la falta de infraestructuras. Desde Huancayo, Efraín Rojas para IDL Radio.
Muchísimas gracias, Efraín, por esa información desde la región Junín, específicamente desde Huancayo. Muchísimas gracias a las personas que a esta hora de la mañana están sintonizando, nos están siguiendo a través del Facebook. Gracias por sus comentarios. Rosillón, Mariela Soto, Walter Alfredo, Hernán Pérez Vizcardo, Leonov Yangali, Miguel Ángel y Ataco, a Jorge Suyón. La verdad que los comentarios son muy interesantes y nos sirven para también incorporarlos aquí a lo que nosotros tenemos que decir o preguntarle a nuestros oyentes. Vamos a partir del día de lunes también incorporar todas las mañanas una encuesta. Vamos a hacer una pregunta para que ustedes en las redes sociales puedan darnos su opinión en torno a los temas que consideramos son los más importantes del día. Le vamos a poner algo de humor también para que no sea tan densa y pesada la mañana, pero sus inteligentes comentarios van a ayudarnos seguramente y ayudar a quienes nos escuchan por otras vías que podamos hacer un análisis un poquito más profundo de aquellos temas que a usted y a nosotros nos interesan y que a usted y a nosotros muchas veces, por cierto, nos preocupan. Son las 8:30 de la mañana. Voy a ir a una pausa muy pequeña y regreso en un instante porque Enrique Cornejo está ya en la línea telefónica. Vamos a conversar con él de varios temas, así que ya regresamos. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. 8:30 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Estamos comunicados ya vía telefónica con el doctor Enrique Cornejo. Él, como ustedes saben, ha sido candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el último proceso electoral. Tuvo, la verdad, una participación muy interesante y tuvo además una votación muy alta. Además, fue ministro en el gobierno de Alan García y era hasta hace algunas semanas también aprista. Hoy no lo es. No sé si me va a decir feliz o fatalmente, porque lo que está pasando en el partido, la verdad es una cosa que uno no llega a comprender en su real dimensión. Doctor Enrique Cornejo, es gusto saludarlo, muy buenos días. Héctor, muy buenos días, un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Voy a preguntarle primero por cómo va Contigo Ciudadano, que es, digamos, el movimiento político que usted está, o vecinal, político, que está usted impulsando, porque ya hace algún tiempo usted ha expresado con mucha claridad de que tiene una vocación pues de gestión pública, lo ha sido cuando ha participado del Ejecutivo también, y que quiere ser alcalde de Lima. ¿Cómo va? ¿En qué momento están? ¿Están recogiendo firmas? ¿Qué dice la gente? ¿Firma, no firma? ¿Están avanzando? ¿Puede darnos algún dato sobre cuánto tienen ya? ¿Cómo le va? Muy bien, felizmente, gracias a Dios y a la buena voluntad de muchísima gente. Estamos hasta el día de ayer en 61.500 firmas y hemos completado el primer mes de recolección y la meta es llegar a fines de noviembre alrededor de las 300.000 firmas que nos exige el jurado. Pero tienen que conseguir más, ¿no es cierto? Tendrían que conseguir más. Sí, hemos conseguido, pensamos conseguir 450.000 más o menos, teniendo en cuenta que hay una merma normal que se produce como consecuencia de muchos factores técnicos, ¿no? Firma una persona que tiene un DNI en el Callao, o sus datos no coinciden, o está escrito algún partido, y a veces, sobre todo cuando se toma la firma en la calle, no se puede verificar esto tan minuciosamente. Entonces siempre hay una merma. Pero pensamos que la merma va a ser pequeña en nuestro caso, porque estamos haciendo el trabajo lo más fino posible, con una gran cantidad de voluntarios. No estamos pagando ni un sol por esto, no estamos regalando nada a cambio de la firma, lo cual es también un tema novedoso en la política peruana. Y pensamos hacia los primeros días de agosto llegar a los primeros 100.000 firmas.
De acuerdo. ¿Y qué le Está dice? bastante bien. ¿Y cuál es la sensibilidad, la sensación de la gente cuando le piden la firma? De Luis Castañeda Locio, actual... solamente quiero hacer la pregunta. Luis Castañeda Locio, alcalde actual de Lima Metropolitana, le está haciendo buena parte del trabajo, en el sentido de que está tan criticado ahora que yo creo que la gente va a empezar a ver otras posibilidades. Es verdad que legalmente él no podría postular, pero él expresa, digamos, una manera de hacer las cosas que creo es la que la gente empieza ya a ponerle mala nota. Ayuda lo de Castañeda, es decir, lo de Puente Unión, las grietas del bypass, le preguntan de eso, le dicen de eso, ¿qué le dice la gente? Sí, no celebra ese asunto. Lamentablemente para Lima, digamos, el alcalde está en una situación bastante complicada por su propia actuación, ¿no? Pero yendo al tema que me preguntas, sí, la sensación directa de la calle es que el grueso de los votantes el próximo año van a buscar, un movimiento o partido independiente. Creo que en la próxima elección todos los partidos, justa o injustamente, van a ser castigados. La gente no quiere saber mucho de partidos ya inscritos, de símbolos ya existentes. Primer tema. Y el segundo tema, dentro de esa independencia, que es la primera pregunta que te hacen, exigen también que haya un cambio en la manera de hacer política, principalmente en dos temas: en la transparencia de la acción y en el cumplimiento de lo prometido. Eso es lo que percibo en la calle, ¿no? Ya, de acuerdo. De manera que lo primero que me dicen es: ¿está seguro que usted está independiente? Ya no está en el partido donde estaba, ¿no va a volver usted? Y lo segundo que me preguntan, bueno, ¿qué va a hacer, no? Ya, le voy a preguntar sobre el APRE un ratito, pero quiero preguntarle sobre Castañeda. Ojo, que quiero decir a nuestros oyentes también, para que quede claro, no es que yo celebre que le vaya mal a Castañeda. Y a mí también me preocupa, porque eso tiene que ver no solo con el mal uso de los recursos públicos, sino, digamos, puede generar problemas serios a quienes en Lima transitamos todos los días y podemos ser víctimas de un accidente porque está mal un puente, o porque está mal un bypass, o porque, en fin, puede suceder todas estas cosas. Lo que iba es lo siguiente: usted ha dicho que lo de Castañeda es por mano propia, es decir, él está siendo hoy cuestionado por su propia mala actuación. ¿Cuál es la crítica que usted le haría a Castañeda y por qué un alcalde, digamos, tan exitoso en números, ¿no?, y aprobación por encima de los 70% en promedio, hoy no solo no tiene ese porcentaje, sino que es severamente cuestionado? Y su reacción, lejos de, digamos, buscar fórmulas para ser más transparente, por ejemplo, lo de Bella Unión, no se sabe ni siquiera cuánto ha costado, y él dice, pregúntele a Gani Montero, se molesta. Entonces, ¿por qué cree que está tan irascible, tan molesto? ¿Qué pasa con Castañeda? A ver, en primer lugar, yo creo que él tiene un problema de origen en esta elección del 2014, que fue el tema que yo planteé, no tanto como una opción electoral, sino como una realidad, lamentablemente. Yo constaté que él no había preparado una propuesta seria para los 4 años que partían del año 2015, ¿no? Y la realidad, lamentablemente, me ha dado la razón. Él, basado en su popularidad y el cariño que mucha gente le ha tenido y alguna todavía le sigue teniendo, él llegó prácticamente con total seguridad de que iba a ser elegido. Las encuestas hablaban de 70, de 80%, una cosa sí, ¿verdad? Tremenda, ¿no? Y él, en lugar de aprovechar ese cariño, esa expectativa, esa confianza de la gente, basado fundamentalmente en sus anteriores gestiones y en el carisma que él había mostrado, escaleras, hospitales, metropolitano, etcétera, pues simplemente se presentó sabiendo que ya tenía mucha chance y no preparó. Entonces, toda esta gestión, y lo digo con pena, porque a mí no me da alegría eso, porque sin yo duda soy un ciudadano como todos que queremos que la ciudad avance. Exactamente. Y todavía le queda 1 año y medio de gestión, de manera que no podemos estar pensando ya en la elección solamente, sino en qué se puede hacer en este año y medio, ¿no? Entonces, toda esta gestión ha estado caracterizada por la improvisación. Improvisación, el bypass del 28 de julio. ¿No? Improvisación, sí, pues. Antes, todavía el bypass del 28 de julio, el 1 de enero, cuando, no sé si recordarás, Gletser, sí, debutamos después de la fiesta de Año Nuevo, sin limpieza de basura y sin veedores de transporte, porque nos había despedido a todos. Es verdad.
¿no? Sí. Al final tuvo que recontratarlo, porque la ciudad estaba abandonada. Y así fue el estilo, improvisación con mezquindad, porque creo que la señora Susana, que tampoco creo que, digamos, haya hecho una buena gestión, sin embargo, desarrolló un plan con M 2035, ¿no? Uh-huh. Y había que implementarlo, mejorarlo, él lo desconoció. Entonces, sí, prácticamente tuvo una actitud que no es la que corresponde al líder de una metrópoli, ¿no? Claro. Eso es en primer lugar, y él está cosechando ese problema. En segundo lugar, y esto es una apreciación personal, sí, yo creo que él tenía el natural deseo de tener por lo menos 2 periodos. Esa es mi idea, porque apenas se enteró de que salió la ley de la no reelección, su actitud cambió tremendamente en el municipio. O sea, ¿no? su desgano. Y creo que sí perdió las ganas, me parece. Ajá. Perdió el entusiasmo. Esto se expresa, por ejemplo, en un hecho que es inédito. Es el primer alcalde de una megaciudad que va a sus sesiones del consejo, pasa en lista y se retira. Sí, pues. Ahora, pero eso... No hay una sola sesión donde se haya quedado por lo menos 20 minutos. Sí, pero, ¿no? Pero además hay 2 otras cosas que quiero preguntar, digamos, haciendo referencia al actual alcalde, pero también proyectándolo como preocupación por si usted termina siendo su sucesor, o digamos qué cosa va a plantear usted en el proceso electoral. Uno es quitarle cuerpo a los temas difíciles. Entonces lo de las Malvinas es problema de otros, cuando se cae un puente en realidad es porque el río fue más fuerte este año, cuando no atiende, digamos, a las personas en emergencia, es en fin porque el Ejecutivo no hizo lo que tenía que hacer. Es decir, salir solo en la foto cuando está la obra y la va a haber aplausos, pero no dar la cara frente al otro. Y lo segundo que quiero preguntarle es el tema de la transparencia. Es decir, realmente es, desde mi punto de vista, vergonzoso que ciudadanos te tengan que meter, digamos, o activar un mecanismo para exigirte que contestes unas preguntas que deberían ser parte de tu diálogo habitual con la ciudadanía para explicar qué estás haciendo. Sobre esos 2 temas, ¿cómo lo ve y qué cosa haría usted para que no estemos, si usted es alcalde, pues en una situación parecida? Bueno, lo primero es que sí, efectivamente, hay una, situación muy sui generis en la cual los problemas, entre comillas, se resuelven no resolviéndolos. Uh-huh. Por ejemplo, el tema del peaje de Puente Piedra. Sí. Bueno, la solución, entre comillas, fue ya no hay peaje. Ya. En realidad la solución es renegociar ese contrato, porque ese contrato sigue corriendo y las obligaciones del municipio, o sea, de todos nosotros, siguen corriendo. Y si no se renegocia eso en la mesa, para bien de la ciudad, por supuesto, entonces lo que vamos a tener es un perjuicio para el Estado municipal y para nosotros los ciudadanos, que tendrá que asumirlo la siguiente administración. Claro, o sea, le va a dejar una bomba de tiempo. Claro, ahí lo que hay que hacer es un cambio en el contrato y pasar de un contrato autofinanciado, que nunca debió serlo, a un contrato cofinanciado. Ajá. Es decir, en otras palabras, el Estado debe poner una parte del repago de la inversión. Claro. Para que el peaje no esté tan sustentado en el privado, digamos, en el pago de los usuarios. Exactamente, ¿no? Eso claro. es absolutamente necesario y hay que hacerlo, hay que sentarse en la mesa. Esa es la parte que él no quiere hacer, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, el peaje, perdón, el espacio del 28 de julio tiene grietas, no sé cuántas grietas. Ya, uh-huh. ¿Cuál es el problema allí? Él no está supervisando las obras. Claro. En el Ministerio de Transportes hay un supervisor y hay un regulador que es Ocitran, que se encarga de vigilar estos aspectos técnicos y ejecución de los contratos. Esta es una concesión. Y en realidad, quien debería hacer esto en el municipio es Invermet, pero no lo hace. Uh-huh. Y el alcalde debería haber arreglado este asunto, que no es, por cierto, una creación de su gestión, pero eso tiene que arreglarse. O sea, no es posible que sea una obra pública y luego cuando ya está hecha, como dice, no, se nos abrió una grieta aquí, sí.
la cebra peatonal no estaba bien pensada, en fin. No, pero además, digamos, grietas puede haber, ¿no? 5, 10, 20, 30, ya 40, sí, pero no 536. O sea, digamos, eso es un asunto. Pero lo otro es, por ejemplo, lo que ha pasado en el Cerro San Cristóbal. Lejos de salir y poner la cara y decir, hemos hecho mal esto y vamos a sancionar, no, en fin, lo que dijo, es un problema del RIMAC. Y el del RIMAC dijo, espérate un ratito, mira, acá está la licencia que usted... Entonces es el peloteo que en el fondo lo que hace es busca la impunidad y finalmente las autoridades no se hacen responsables de hechos tan graves como ese. En ese caso, por ejemplo... genera un problema de mayor falta de credibilidad de la población en sus instituciones, porque el Gran Bonetón no es precisamente la manera de afrontar los problemas. Sí. Allí lo que puedo decir es que no es solamente ese punto. Lima está sometida a una gran improvisación en medio de un gran desorden. Y lo que tenemos que hacer, y ahí contesto la segunda pregunta, es salir de este desorden y ordenar la ciudad, liderarla, poner pautas mínimas de convivencia en la ciudad, normas que ya existen que tienen que funcionar y otras que tenemos que aprender a cumplir o ponernos de acuerdo en desarrollarlas. En el tráfico, en los temas de, digamos, ordenamiento territorial y parámetros urbanos, en el cuidado propio de la ciudad, etcétera. Y en cuanto al tema de la transparencia, me parece fundamental. Ese debe ser el primer cambio que tendrá que tener la siguiente administración municipal. Para empezar, sesiones públicas, ojalá televisadas, para que la ciudad observe con detalle cómo sus autoridades trabajan los encargos que le han hecho en la elección. Y segundo, agendas públicas. Y yo voy a agregar un detalle a la agenda. No solo voy a detallar mi agenda como alcalde, que es ya una obligación, sino le voy a poner al final del día el detalle de lo que pasó en cada reunión, un pequeño resumen, para que nadie pueda dudar de la transparencia de las reuniones. Ahora, pero si hay algún tema confidencial, lo que tiene que ver con temas que tienen que guardar reserva, igual lo voy a poner, pero lo voy a guardar para que una autoridad pueda abrirlo en el caso correspondiente si es necesario. De acuerdo. Creo que hay que transparentar también a las personas, nosotros, los que vamos a ser funcionarios, ¿no? Yo le voy a pedir a todas las personas que quieran colaborar con Contigo Ciudadano que nos sometamos al escrutinio público a través de una página web donde esté el detalle de nuestro accionar, de quiénes somos, de qué patrimonio tenemos, pero al mismo tiempo nos sometamos a que cualquier ciudadano puede decir, oye, yo conozco a esta persona tal cosa, y que haya un ícono en esta página para que la población fiscalice. De acuerdo, pero hay un asunto previo, digamos, a esos que usted plantea como perspectiva, y ojalá, digamos, en la campaña se discuta, y si usted gana la elección, pues lo lleve a la práctica. Me imagino, porque estos problemas que estamos viendo en Lima no solo denotan falta de eficiencia, no solo denotan poca sensibilidad con temas que la ciudad exige se respondan de una manera distinta, o simplemente o en general temas de transparencia y rendición de cuentas, sino también esa sensación de que hay corrupción detrás de estas cosas. Es decir, cuando algo se agrieta, uno piensa que no le han puesto el fierro o el cemento que debían. Cuando un puente se cae, dice, costó 10 millones, pero de repente le han hecho por 5 y los otros 5 se los han metido al bolsillo. Esa es la sensación de la gente. Y mi pregunta es, para la parte previa, si usted llega a la Municipalidad de Lima, me imagino, mínimo tendrá que hacer pues una auditoría de esta gestión por todos los cuestionamientos que hay en torno a las obras que se están cayendo. Por supuesto. Y luego de hacer la auditoría y que por los caminos correspondientes se determinen las responsabilidades, tengo que solucionar el problema. Claro. Porque tampoco vamos a hacer que el puente o el bypass o el túnel estén ahí esperando mientras se investiga y los ciudadanos no tienen la respuesta. Las dos cosas en paralelo. De acuerdo. Auditoría, investigación de responsabilidad y solución al problema. Sí, señor Enrique Cornejo, lo saco un ratito del debate más municipal, que es importante y vamos a tener tiempo para profundizarlo. Y ya también están saliendo, usted ha visto sus competidores en otras agrupaciones políticas, lo que es saludable. Bienvenidos todos a la cancha. Exactamente. Y ojalá que esta vez se centren pues en los temas de la ciudad, que tengan ideas y que ganen mejor para el bien de la ciudad, por supuesto. Pero quiero preguntarle... Correcto, por algo que... y por favor, que a todos los que deseen hacerlo, lo digo con mi experiencia en la campaña pasada, por favor que se preparen bien, asesórense bien, lleguen con propuestas que realmente quieran hacer,
y creo que Lima lo necesita en este momento. Sí, ojalá. Yo tengo, por los nombres que aparecen, un poco la sensación, de repente movido por el entusiasmo de que ojalá las cosas cambien, de que esta vez va a haber más ideas que antes. Tengo la impresión, pero vamos a ver, ojalá sea así. Pero lo saco de ahí un ratito por otra cosa que usted dijo también. No va a ser una elección de partidos políticos. La gente ya está sancionando a los partidos. Pero ¿qué le parece lo del APRA? ¿Usted se siente, digamos, aliviado de ya no estar o se siente apenado de no estar ahí para ayudar a revertir lo que hoy se está mostrando en el partido? Yo sobre ese tema voy a decir lo siguiente. Guardo el mayor de los cariños por el pueblo aprista y por las ideas de allá de la Torre. Guardo el mayor de los agradecimientos por la formación política que me hicieron y por las oportunidades que me dieron, que yo respondí con mi trabajo, con mis resultados. Pero no puedo dejar de ver lo que ve toda la ciudadanía, ¿no? Una situación expuesta a todo el mundo de una lamentable, falta de visión para entender lo que está pasando en el Perú y en el mundo. No solo el partido aprista, todos los partidos. Sí, pero digamos, el APRA usted lo conoce más, ¿no? Le pregunto por eso específicamente. Correcto. ¿Qué le parece? Estos dos bandos. Yo veo lo mismo que ves tú y que ven todas las personas en Lima y en el Perú. Vemos un partido donde hay una mayoría de militantes que desean auténticamente renovarse y mejorar en sus prácticas políticas, volver al APRA de antiguos tiempos que estaba conectado con el pueblo, y veo algunos dirigentes que están en otra cosa. Como dirían los muchachos, están en otra nota. Ajá. Lo siento mucho. ¿Y cuáles están más en otra nota? Pero ¿cuáles son los que están más en otra nota? ¿Los que han ganado la elección o los que han perdido? Porque, digamos, ha llegado al extremo de no solo, digamos, criticar al que ha ganado, sino impugnarlo ante el jurado. Es más, hasta Jorge el Castillo ha salido a decir pues que es una payasada que a García la hayan elegido como presidente. Los otros dicen que fueron financiados por los Sánchez Paredes. El otro le dice, ustedes que siempre han tenido el partido y nunca han hecho nada. ¿Dónde está desde su punto de vista la razón? ¿O en ninguno de los dos? Y esto es casi una pelea entre barras bravas dentro del APRA. Solo me da un sentimiento de pena porque el APRA no merece estar así. Es lo único que voy a decir. De acuerdo. ¿Pero está más aliviado usted de no estar ahí o le hubiera gustado estar ahí dando la pelea? Bueno, yo di la pelea durante un año tratando de ser secretario general. Y es público lo que pasó. De manera que yo sé cuando ya la línea límite está sobrepasada, y por eso consciente y tranquilamente, con pena sí, pero tranquilamente y con toda convicción tomé la decisión de retirarme. Y ahora, apenas unos meses después, puedo decir con toda tranquilidad que fue una decisión correcta. Y creo que la población la ha aquilatado. Sí, saluda esa decisión la gente, le dice que bien, señor Cornejo, que haya salido de ahí. ¿Eso es lo que le dicen? Pues me dicen muchas cosas más. Me imagino. Pero sobre todo me dicen, ahora que está usted independiente, ahora sí voy a apoyarlo directamente. Sí, ahora le quiero preguntar por otras cosas también relacionadas, y tiene que ver, usted ha sido funcionario público en varios momentos, ha sido ministro, quiere ser alcalde, y el tema de la transparencia no solo es de aquí en adelante, es hablar también de lo que pasó, y hay casos en curso vinculados, por ejemplo, a estos megaprocesos Lavallato. Usted está en la condición de investigado en uno de ellos, ¿no? Entonces mi pregunta es por una persona en particular que ha sido fundamental para lo que hasta ahora se ha podido develar en este caso, y es el señor Jorge Barata. El señor Jorge Barata, o el señor Marcelo Odebrecht, mejor comienzo de ahí, el 15 de mayo, cuando lo interrogó la Fiscalía peruana a través del procurador brasileño, dijo, digamos, varias cosas sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia que han sido ya valorados por la justicia y están donde están, ya sabemos ellos. Pero también dijo que él estaba convencido y sabía que por la práctica que tenían siempre, financiaban otros partidos en las campañas, siempre financiaban a los que les iba bien. Y dice él que financiaron sin duda a la que iba primero, que era Keiko Fujimori, y también dice, creo, que a el partido de Alan García, ni siquiera menciona la el partido de Alan García, ¿no? Y los fiscales, o el fiscal, no le preguntó más sobre ese tema y no, digamos, pero sí dijo una cosa, dijo,
El señor Barata, dijo Marcelo Odebrecht, es el único que les puede decir cuánto le dimos a esos dos y cómo fue. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ¿le dieron plata el año 2011 al partido? O en todo caso, si usted no lo sabe, ¿le parece que lo que ha dicho Marcelo Odebrecht debería ser investigado para el bien del partido y para el bien de todos los que de buena fe participaron en esa campaña y no recibieron nada? Bueno, no tengo ningún conocimiento, nunca tomé parte de la estructura orgánica del partido, menos en el tema de las finanzas, pero sí me parece un tema que hay que aclararlo, y yo estoy seguro que el Ministerio Público lo va a aclarar, lo va a investigar. Lo que sucede es que el Ministerio Público está haciendo las tareas, me parece, con bastante responsabilidad, y está abocándose a los puntos parte por parte de manera tal que no haya ninguna dificultad en el camino de debido proceso, etcétera, etcétera. Ajá. Yo creo que vamos a saber la verdad, Lester. Sí. Y creo que con tiempo todos los temas que son necesarios de esclarecerse se van a tener que esclarecer, porque en esta oportunidad, a diferencia de otras, la información viene de afuera, claro, viene de instituciones que están haciendo procesos que no controlamos, y por lo tanto eso es bueno, porque claro, vamos a tener la información que corresponde. Es que eso ha cambiado un poco, doctor Enrique Cornejo, por la razón siguiente, porque ya el señor Barata, a quien se le tenía que preguntar por el partido aprista, por AG y por Keiko Fujimori, ha decidido ya no hablar, porque dice que le han iniciado una investigación en el Perú y el Perú se había comprometido a no investigarlo. Por lo tanto, ya no se le va a poder preguntar ni por Alan García ni por Keiko Fujimori. Entonces, ahí lo que la gente dice, yo entre esa gente por supuesto, es por qué con Alan García y con Keiko es distinto. Yo no digo que Ollantumala y Nadine Heredia sean ni santo de mi devoción ni sean inocentes, yo creo que más bien tienen responsabilidad de lo que se le imputa, pero ellos ya están en prisión preventiva. Toledo está ya en un proceso que ojalá dentro de poco se inicie y que lo extraditen por corrupto también, y todo teniendo a la base lo que ha dicho Barata, pero sobre Alan García Barata ya no va a hablar. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué digamos él juega de local? ¿Por qué nunca le pasa nada? ¿Por qué sobre él no se puede saber? Bueno, yo no puedo contestar eso. No, pero ¿qué intuye? El Ministerio Público. Sí. Pero lo que sí puedo decir es que como ciudadano estoy absolutamente en la claridad de que todos los temas tienen que esclarecerse. Todos, sin ninguna excepción, sin ningún privilegio para nadie. Y creo que esa es la obligación mínima que tenemos todos de responder a la ciudadanía, al país, para que se pueda volver a creer un poco en la política y en las instituciones. Tremendo lo que está pasando en el país. La credibilidad en la institucionalidad está por los suelos, no solo con los partidos políticos, también con las instituciones tutelares. Entonces, si queremos realmente, y creo que es una obligación, fortalecer la democracia, si queremos volver a tener, digamos, confianza de la gente, y si queremos que nuestras propuestas sean escuchadas, yo creo que es una obligación mínima, elemental, transparentar todo. Ya, de acuerdo, pero en este caso concreto, ¿a usted le parece que lo que ha dicho Macedonio se tiene que investigar, que Barata no debe ser, su silencio no debe ser impedimento para eso? Porque lo que uno puede ya pensar... Nadie debe guardar nada. Y no sabes qué, Gletser, espero, hay algo que está por encima de lo que pueda decirse en Brasil. Sí. Y ya el Ministerio Público tiene un convenio para tomar esa información. Hay una información de la que nadie habla, y es la información que está en Suiza. La que está en la empresa madre de las coibas, que como tú sabes estaba situada en Suiza. Sí. Esa información está cifrada, y en este momento todos los expertos del mundo están descifrando, desencriptando, no sé si es la palabra correcta, esa información. Sí, se está... De ahí manera que vamos a tener la información tarde o temprano. Tal vez demore un poco, pero llegará. Ojalá que más temprano que tarde, ¿no? Que eso, sí, ojalá. Claro. Ahora, estoy seguro que eso va a producir un antes y un después. El tema, la forma de ver esto. Claro, que el tema es, y le pregunto por eso lo de Barata, ¿no? Es particularmente interesante y llamativo que él hable de unos y que ya quiera callarse con otros. ¿Era muy amigo Barata de García, no? Digamos, o sea, en el sentido personal. No puedo afirmarlo, Pero, él era el superintendente de la empresa y como tal tenía pues una serie de acciones que desarrollaba. Más allá de eso, no conozco ni puedo afirmar nada. Pero es más cercano de García que de usted, por ejemplo. O sea, digamos, a eso me refiero. Tenía más relación con unos que con otros. No lo sé. No puedo decir nada que no haya correspondido a la gestión propiamente. Por lo menos viajaron más veces juntos, uno podría decir, ¿no es cierto? No sé. Por lo menos coincidieron en más viajes.
¿no? Bueno, lo estás diciendo tú. De acuerdo. No, pero eso se puede contar. Y la última, pero la gente me pregunta ya, es que, digamos, ya usted sabe que acá uno tiene que someterse a todos los temas. Pedro Castellano ha vuelto a publicar su libro, El caso García, que ha tenido mucho éxito editorial, ha vendido un montón y recuerda, digamos, toda la época de García, todos los casos de corrupción, los dólares MUC y todo. La gente me pregunta y me dice, pregúntale eso también al señor Cornejo, ¿qué piensa sobre eso? A ver, primero que parece que tiene más éxito editorial que como ministro, ¿no? Como ministro no fue capaz de darse cuenta de las cosas que ahora estamos enterándonos. Ajá. Y acuérdate de la famosa llamadita de la luz verde, ¿no? Así que yo creo que equilibrio en las cosas, ¿no? Está bien pues que aproveche su libro y lo vuelva a editar, pero no es una persona que pueda dar un testimonio muy equilibrado. Ahora, pero digamos, de que hubo corrupción en esa época, hubo, ¿no? O sea, digamos, tampoco se puede negar, ¿no? A ver, voy a tocar el tema que me has puntualmente planteado. Sí. En el Perú hay una práctica muy interesante, que es, se investiga muy poco. Se habla sobre lugares comunes y se repiten y se repiten. Para empezar, los dólares MUC, mercado único de cambio, fueron creados en 1976 durante el gobierno militar presidido por el presidente Morales Bermúdez. Era un sistema de diferencial de cambio que tenían todos los países de América Latina en ese tiempo, porque ahí se aplicaba la política de sustitución de importaciones. Consistía en poner un dólar barato para lo que tú considerabas prioritario, medicina, alimentos, y un dólar caro para lo que considerabas no prioritario, un auto, por ejemplo. Así era la política. No era que se la inventó alguien. Era la onda, la moda de ese tiempo. Y ahora no existe, pero en ese tiempo todos los países la utilizaban. Ya, pero que algunos se aprovecharon. ¿Funcionó? Sí. ¿Perdón? No, digo, pero que algunos se aprovecharon justamente de hacer lo que no debían hacer con ese tema. El dólar MUC se utilizó durante 20 años. Sí. Lo desapareció Fujimori, ¿ya? Pero eran otras épocas. Entonces no desapareció porque el sistema era corrupto, sino porque acabó esa época. Ya no se hacían controles de precios ni diferenciales de tipo de cambio. Primer tema para que entiendan algunos que repiten sin saber bien ni siquiera qué es MUC. Segundo tema, yo fui presidente del Instituto de Comercio Exterior, es decir, el equivalente al ministro de Comercio Exterior en esa época. ¿Qué definía el dólar MUC? Unas partidas que el Banco Central establecía, ¿ya? Y yo no tuve que ver ni con la definición de las partidas, ni con ninguna investigación que se hubiera hecho en esa época sobre este tema. Ninguna. Cuando hubo una importación, que fue un caso muy sonado, de Biblias, creo, o libros que se compraron fraudulentamente con este tipo de cambio, ¿no? Yo ya no era presidente del Instituto de Comercio Exterior. De manera tal que puedo hablar del tema académicamente, puedo hablar del tema políticamente, pero algunos quieren atribuirme alguna responsabilidad genérica en ese tema que nunca la tuve, y otros que sí la tuvieron ni siquiera son mencionados. Ese es el tema. De manera tal que ese es el tema. Claro. Muy bien, doctor Enrique Cornejo, le agradezco mucho por la conversación. Vamos a tener seguramente varias otras en este camino hacia la elección municipal el próximo año. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que el debate sea mucho más profundo y mucho más favorable para que la ciudadana elija, digamos, de buena manera esta próxima elección. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Gletzer. Que le vaya muy bien. Propuestas, buena voluntad y transparencia. Muy amable, muchísimas gracias. Una pausa y regreso. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Continúa con la información, cultura, entretenimiento y música a través de radiosanborja.com. Felices fiestas patrias les desea Mediacorp. Ahora, toda la información de actualidad nacional e internacional, empresarial, miscelánea y más, la podrás encontrar en www.rci.com.pe, Radio Canal Identidad. También podrás escuchar y ver los diferentes programas informativos y musicales bajo la producción de Mediacorp, RCI, Radio Canal Identidad. Todo lo que buscabas en un solo portal.
Curiosidades. ¿Sabías que los peces también pueden sentir sed? Sí, los peces de mar pueden sentir sed y deben tomar agua. El mar contiene gran cantidad de sales, con una densidad media de alrededor de 35 gramos por litro, que al disolverse en el agua se separan y forman iones. Por otra parte, el cuerpo de los peces está constituido en su mayor parte de agua, siendo el resto un conjunto de sustancias. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre? Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer. La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La quena es el instrumento musical peruano por excelencia. Se hace de barro, caña o madera, aunque también se la ha encontrado de plata, oro y hasta de hueso en restos arqueológicos prehispánicos. Tiene un sonido muy sentimental, no excede los 30 centímetros de tamaño y es de carácter mayormente pentafónico como toda la música incaica según los cronistas. La zampoña también es un instrumento de viento. Todo indica que su origen es aymara. Su sonido va del grave al agudo. En su ejecución hay más alegría que en la quena. En la zona del altiplano peruano se toca en grupos numerosos de aproximadamente 40 músicos llamados sicuris, que tocan a contrapunto entre ellos. El cajón es un instrumento de percusión hecho de madera, cuyo sonido evoca el tam-tam o tambor africano. Nace como respuesta a un edicto en el siglo XVII que prohibía el uso del tambor. Fue entonces la necesidad de crear un sonido similar, casi una expresión ancestral, lo que llevó a la invención de esta manifestación cultural llena de ingenio. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión? Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, se limpia y mantiene hidratados nuestros ojos. Curiosidades. Caramba, ¿por qué tan contenta, señora Sandra? Hoy sí me hacen justicia. Van a sancionar al vocal de esta sala. Bien hecho. Ya se comprobó que sí hubo acoso sexual contra mi hija Patti. Por abusivo y mañoso, merece que lo destituyan. Y todavía trabaja como funcionario de hacer justicia en el país. ¿Qué tal, raza? A buena hora me animé a denunciarlo. Si los ciudadanos denunciamos los malos actos, todos los funcionarios corruptos estarán con sus días contados. Porque no hay derecho. Son las 9:07 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho, estamos saliendo a través del 105.5 de la FM, estamos saliendo en vivo, en directo en Facebook y estamos muy contentos porque hay mucha gente que nos está siguiendo por esta vía, nos están escuchando, pero también nos están compartiendo y les pido por favor que compartan, que etiqueten a sus amigos para poder ampliar un poco más la cobertura, no solo porque nos gustaría llegar a más personas, sino para tratar de recoger también de ustedes los puntos de vista, las sugerencias, como estamos haciendo ya por estos días, para tratar de no solo mejorar y profundizar nuestro análisis, sino también poder preguntar a nuestros entrevistados sobre lo que a ustedes les preocupa o sobre lo que ustedes
por cierto, también les interesa. Son las 9:08 de la mañana y estamos comunicados con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Como ustedes saben, él es congresista por Lima, él es congresista de Acción Popular y ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada. Dentro de un rato ya se va a iniciar la reunión de la comisión permanente para poder decidir, entre otras cosas, si es que el señor Nelson Schack va a ser el próximo Contralor de la República. Esto parece ya bastante cantado, porque el fujimorismo, que tiene un grupo mayoritario en el Parlamento, ha optado por respaldar esta candidatura, pero Nelson Schack irá, explicará y responderá, me imagino, algunas preguntas, y después de eso se tomará la decisión. Pero vamos a preguntarle eso, entre otras cosas, al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Muy buenos días, congresista, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Un placer saludarlo. No, al contrario, el gusto es nuestro. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, en el caso de Acción Popular, ¿ya han decidido apoyar la candidatura de Nelson Schack? ¿Tienen alguna duda? ¿Todavía no lo han hecho o no lo van a apoyar? Bueno, queremos hacer algunas preguntas antes y bueno, y la decisión se tomará en ese momento. Sí, ahora, pero digamos, ¿hay algo en particular que a usted, por ejemplo, le quede todavía poco claro o le gustaría que se profundice? Había cuenta que usted fue, digamos, el congresista que de manera más documentada y de una manera, por supuesto, más enfática, puso a la luz una serie de cosas vinculadas a contratos en este gobierno sobre el caso Chinchero y otros, que después vino en el enfrentamiento con la Contraloría y después de conocer a quién era el Contralor finalmente. Es decir, ¿hay algo que le preocupe que diga, oye, si no tenemos en cuenta eso, podemos repetir la misma historia? Sí. La preocupación es la independencia. ¿Y tiene dudas? ¿Por qué? Porque no se requiere solamente capacidad, sino se requiere carácter e independencia. Y en este caso, en el caso de la independencia, no se ve, eso no se lee en el currículum, evidentemente. Es verdad. No se dice soy independiente, ¿no? Sí. Es algo más que eso, ¿no? Hay que demostrarlo, hay que revisar sus vínculos con las personas que lo han propuesto, revisar si hay una dependencia o ha habido una dependencia que ha creado lazos tan fuertes que no le van a permitir luego actuar solo. Hay que recordar que el señor Zavala es primer ministro, maneja de alguna manera el Poder Ejecutivo, él ahora es ministro de Economía y quiere también manejar la Contraloría, porque ha dicho que quiere modernizarla. Entonces quiere meterse allí para modernizarla y para cambiarla con su gente. O sea, lo que usted cree o lo que teme, sí, congresista, lo que usted teme es que, digamos, bajo esta lógica o este enfoque que suena bien de que hay que mejorar y modernizar la Contraloría, lo que busquen es como atemperarla, acondicionarla o hacerla un poco a la medida de lo que el gobierno quiere en torno a, digamos, los años que le restan. Por supuesto. Por supuesto. Es decir, siempre cuando se habla de modernizarla, es porque uno quiere modernizarla para sí, ¿no? En muchos casos. Y en el caso de este gobierno y del primer ministro Zavala, que hemos demostrado que quiere imponer su voluntad en algunos proyectos familiares, casi, entonces evidentemente estamos hablando de, hay una afán de copamiento y de manejar las cosas como se quiere, como él quiere. Eso sí nos preocupa, ¿no? Ahora, pero digamos, conociendo, congresista, su trayectoria y su manera de cómo usted fiscaliza, yo dudo mucho que usted vaya a preguntarle cuáles son los lazos con el gobierno, con el primer ministro o cosas de esa índole. Usted debe ya tener información de que hay algunos vínculos sobre cuáles concretamente le va a preguntar. No va a ir a hacer la pregunta general porque, como usted mismo dice, uno puede organizar una locución diciendo, bueno, en realidad yo soy así, pero usted tiene información, le preocupa los vínculos de Schack en los gobiernos en donde han trabajado Zavala antes, el propio presidente Kuczynski. ¿Esos son los únicos o usted tiene alguno otro que le preocupa más que eso todavía? Mire, son esos y algo más. No tengo detalles a la mano, ¿no?
pero sí él ha trabajado, es cierto, en varios gobiernos. En la época de Joy Guay, por ejemplo, fue director de presupuesto, tengo entendido. En la época de Efraín Golden también. En esa época se pagaron los $15 millones a Montesinos, salieron del presupuesto. ¿Y él era jefe de presupuesto? En la misma caja. Entonces, y no se dijo nada. Bueno, y hay muchas cosas más que después han venido, ¿no? Ya. Entonces, el tema es la independencia. Ya. ¿Dónde hay independencia? Ahora, pero el fujimorismo, que como usted sabe, pues es un bulldozer, o sea, digamos, ese con sus números, ya eligen a quien quieren. Ya le dio, digamos, el visto bueno, ha dicho que van a votar por él. Yo entiendo que usted, siendo un grupo, digamos, minoritario en número, pero creo yo por su capacidad y por la manera como se desenvuelve, tiene mucha capacidad de promover un debate, pero la cosa ya está decidida. ¿Usted cree qué cosa ha convencido al fujimorismo? Porque ellos sí lo han visto independiente y usted tiene dudas. Mire, no lo sé, no lo sé. Quizás por lo que le acabo de decir, los vínculos con el gobierno Fujimori. Al mismo trabajar en el fujimorismo, en la parte final del fujimorismo del año 99 al año 2000, donde se cometieron los peores errores. Ajá. Y excesos. Quizás por eso, no lo sé. Ya. Quizás porque no quieran ser una oposición frontal al gobierno, sino disimular un poco las cosas. Quizás porque, en fin, es fruto de la reunión con el presidente de la República, quizás con la intención de tener el indulto famoso humanitario que se está pidiendo, no lo sé. Ajá. No lo sé exactamente. Ya, de acuerdo, pero ahí hay algo que ellos tendrán que explicar. Es un problema, en todo caso, que ellos tienen que explicarlo, no yo. Sí, no, yo sé. Pero quería ahora preguntarle, saliendo de ese tema que se discute un ratito ya, el tema de la mesa directiva. Ya el fujimorismo ha dicho que va a ir con una configuración donde ya no incorpora Alianza para el Progreso, porque sienten que el señor Acuña pues fue desleal cuando denunció una cuestión de entrega de víveres, me acuerdo, de donaciones o donativos, ¿no? En la región La Libertad. Y se dice que Acción Popular podría ir con ellos y usted sería la persona que iría en esa mesa directiva. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. ¿No va a ir usted en esa... No se ha hablado absolutamente nada. Yo no sé, lo que usted me está diciendo para mí es una novedad. Bueno, en algunos diarios sale, dice que podría ser Acción Popular y usted en particular vicepresidente. ¿Descarta usted esa posibilidad? Los diarios que yo he leído hoy no mencionan lo que usted dice. Ya, entonces, pero no va a ir entonces en la propuesta del fujimorismo. Mire, a mí nadie me ha puesto nada. Yo no puedo contestar una pregunta que no me han hecho. Claro, pero digamos que yo creo que el fujimorismo quisiera pues tener a Víctor Andrés García Belaúnde en su mesa, o sea, digamos, sería para ellos políticamente, para ellos sería políticamente pues una suposición. No. Es una suposición suya. Si yo fuera fujimorista y digo, si tengo ahí a Vitocho, porque se dice que irían Mulder además por el APRA, imagínense a dos parlamentarios pues con el peso que ustedes tienen. Son totalmente especulaciones. Ya, de acuerdo. Ahora, otra cosa que quería preguntarle, ya un poco saliendo del Congreso, usted que, digamos, hace política hace bastante tiempo, desde un partido que, digamos, no solo tiene historia, sino tiene el interés de seguir manteniéndose en el tiempo, que es lo que muy pocos hacen. Pero mi pregunta es, ¿qué opina sobre lo que está pasando en el fujimorismo? Es decir, ayer han sancionado a Kenji Fujimori a 60 días, hay 23 parlamentarios ahí que han mostrado su disconformidad, y se dice que hay un fujimorismo nuevo. De hecho, la manera como Kenji está, por ejemplo, reaccionando a la situación de Ollantaytambo y Nadine Heredia, algunos se entusiasman y creen que, digamos, ahí hay una nueva manera de hacer política entre el propio fujimorismo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué percibe ahí? Yo no quisiera opinar sobre lo que pasa internamente de un partido que no es el mío, porque tampoco quisiera que ellos intervengan a opinar sobre lo que pasa en mi partido, ¿no? Es una cosa elemental, de sentido común. Lo que yo le puedo decir es que evidentemente son cosas que llaman la atención, son parte de la noticia, y que
Yo creo que la reacción es un poco el ánimo de formar partidos, de formar bancadas coherentes, ¿no? Disciplinadas. Y creo que aquí lo que está pasando es eso. Ante discrepancias, quieren aplicar la línea dura, no pensando en Kenji, sino pensando en los que puedan estar pensando lo mismo, o queriendo lo mismo, o haciendo lo mismo. Eso es un poco lo que me parece que puede estar pasando, lo que siempre pasa además en los temas políticos, ¿no? Claro. Yo recordaba, hablando de distancias, por supuesto, y tiempos, recordaba pues el famoso general Ochoa en Cuba, uno de los pocos fundadores y revolucionarios de Fidel Castro, y muy amigo de él, casi un hermano de él, que fue sacrificado por el pueblo Castro en determinado momento para seguir adelante con su revolución. Entonces lo hizo por cuestiones políticas y no se le desmorone el andamiaje que había montado. Entonces es un poco lo que veo ahora, ¿no? Están tratando de actuar con dureza para que no se desarme el partido que están formando, ¿no? O sea, digamos, hablarle a Juan para que escuche Pedro, más o menos, como se dice. Exactamente. ¿No? O sea, digamos, a ti te pasa esto, además siendo Fujimori, porque no es, digamos, no es ni siquiera Vilcatoma o Donaire, que ya tenían un peso personal también, ¿no? Es un Fujimori, esta vez es distinto, Exactamente, por eso, por ser Fujimori, con mayor razón. De acuerdo. Ahora, le pregunto porque usted, congresista virtuales García Belaunde, es, digamos, una persona pues que siempre recurre a la historia, es una persona más ha publicado, ¿no? A aspectos históricos importantes, ¿no? ¿Qué opina de esto que me pregunta un oyente mientras lo escucha, de la creación del Colegio de Historiadores del Perú? ¿Le parece bien? ¿El colegio de qué? De historiadores del Perú. Un error. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le parece mal? Un error porque es una actividad creativa de investigación, es una actividad intelectual que no se le puede parametrar. Mire, yo no soy historiador y escribo sobre historia. Con ese criterio no podría escribir sobre historia, no podría publicar sobre historia. Claro. No, ni siquiera podría dar una conferencia o participar en un seminario. No, yo creo que sería un gravísimo error. Es un gravísimo error porque es una función que no debe estar parametrada. Sí, pues. Ha habido grandes historiadores sin ser historiadores, que escribieron grandes obras de historia sin ser historiadores. Sí, no. Y viceversa, otros que siendo historiadores no han publicado ni un libro de historia. Es verdad. Entonces yo creo que acá se trata de formar un sindicato de historiadores y eso me parecería que es un gravísimo error. No, además, digamos, la construcción de la historia, ¿no es cierto?, es también un ejercicio de libertad de expresión, digamos, de cómo uno se acerca a la realidad del Perú y cortarle la posibilidad. Es como que a un periodista dijera no puede ser periodista porque no es, o sea, entonces es una discusión de otro tipo, pues efectivamente, ¿no? Ahora, claro, y además hay una cosa elemental, la historia no es estática, la historia es dinámica y hay hechos históricos que se descubren después de sucedidos los actos y las acciones que cambian el propio hecho histórico. Sí, pues. Y constantemente la historia está en renovación. Sí. Entonces, con ese criterio no se podría hacer absolutamente nada. Sí, pues. Sí, es verdad. Ahora, y sobre la historia, ¿qué va a decir o sea, digamos, qué podría decir hasta ahora sobre lo que está haciendo Pedro Pablo Kuczynski? Porque hoy día le da una entrevista a La República extensa, interesante por momentos, pero, digamos, el titular que recoge La República es que Kuczynski dice, pensé que se podía hacer más en el primer año de gobierno. O sea, digamos, el candidato que en la discusión más de la campaña aparecía como un conocedor del Estado, había sido primer ministro de Economía, una formación pues formidable en términos académicos, en fin, aparecía y pintaba bien, acuérdese usted, el equipo de lujo, gente, en fin, aparecía. ¿Qué le parece que el resumen de lo que ha hecho el primer año es que se ha dado cuenta que no pudo hacerlo, o sea, que pensaba que iba a hacer más de lo que ha hecho? Bueno, fíjese, yo en mis críticas
al gobierno, lo dije hace mucho tiempo atrás, cuando recién empezó en agosto, en septiembre, de revisar ahí lo que yo dije en ese momento, y que Kuczynski creía que era fácil gobernar, y que creía que el Perú podía él ser un jefe de Estado y tener un jefe de gobierno que era todo, y que él quería reinar y no gobernar. O sea, yo lo dije en su momento con otras palabras. Y lo que está diciendo el señor Kuczynski hoy día, lo único que hace es ratificar lo que yo dije en su momento. En el Perú no es fácil gobernar, es muy complejo. Y luego, el presidente es todo en el Perú, tiene más poder de lo que uno piensa, en el sentido de que el impulso presidencial no tiene nada que ver con el impulso ministerial, por decirlo de alguna manera. Claro. Es decir, un ministro quiere hacer una obra y si no tiene el respaldo en todo sentido, en todo orden de cosas del presidente de la República, no hace nada. Sí, al final, los ministros no son ministros, son secretarios de Estado, no son ministros. Es un término demasiado amplio. Pero ¿cuánta falta hace? ¿Cuánta falta? Es fundamental. Sí. ¿Cuánta falta hace? Las obras grandes las impulsa el presidente, no las impulsan los ministros. Exacto, las obras grandes e importantes las impulsa el presidente. Sí, pues, pero ¿cuánta falta hace, a pesar de que hay mucha gente que seguramente no coincide con esta opinión, cuánta falta hace la política a la política, ¿no? O a la gestión pública? Es decir, esta idea de que los tecnócratas nos sacarán de los problemas porque ellos saben cómo hacerlo, mira, ahora nos ha llevado en reformas que no se han hecho, o algunas que han quedado inconclusas. Entonces ahí hay un tema serio. Pero un ratito lo quiero sacar ya para ir terminando, agradeciéndole por supuesto lo de Ollantaytamala y Nadine Heredia. ¿Qué le parece? Bueno, han aceptado ya la apelación, van a ir a una segunda instancia. Yo creo que de acuerdo a lo que tenemos a la vista, a lo que hemos conocido, porque nosotros no tenemos acceso al expediente, es evidente. Sí. Yo creo que la culpabilidad es clarísima. Ya, está bien. Es decir, las agendas son a Humala lo que Cotera es para Toledo. O sea, son determinantes. Y están vinculadas totalmente al resto de las declaraciones y documentos que pueden haber aparecido. Así que yo creo que ahí hay una recepción de dinero que es un dinero no registrado, por supuesto, y de origen dudoso. Sí. Ahora, pero yo también coincido. Sí, yo también coincido que carga probatoria sobre que cometieron el delito hay, y el fiscal creo que las ha expuesto. Pero el tema de la prisión preventiva, si bien es cierto, tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas. ¿Usted cree que la van a librar en la segunda instancia? ¿La van a librar en la segunda instancia? Ese es un segundo tema que hay dudas. Sí, pues. Si está bien o está mal. Yo creo que la ley lo permite. Ahora, habría que analizar si la permite bien o mal, si es conveniente o no conveniente, porque se deja al criterio del juez una función muy importante como la libertad de la persona. Ahí puede haber algún tipo de dudas. Yo creo que finalmente la medida es ruda, es dura, pero que se ha aplicado bien. Ya. Pero claro, también creo que a veces los jueces, no creo que sea este caso, abusan de la prisión preventiva en otros casos que yo he visto. Sí. Entonces, es un tema que sería cuestión de analizarlo en otro momento y bajo otras parámetros. Sí, de acuerdo. Y termino preguntándolo, pero ese financiamiento ilícito parecería que no ha sido exclusividad del Partido Nacionalista. El señor Marcelo Odebrecht dice que ellos le dieron a quienes iban primero en las encuestas. Ya ha mencionado a Keiko Fujimori y al partido aprista. No dice al partido aprista, dice al partido de Alan García. ¿De acuerdo? Pero sin embargo el señor Barata tampoco ya va a hablar, porque ha dicho que ya no va a hablar. O sea, digamos, a Toledo dijo que era lo que sabemos, a Humala dijo lo que ya sabemos, pero con García y con Keiko ya no va a decir. Bueno, eso también lo encuentro sospechoso, ¿no? Ajá. Que los fiscales vayan, 3 fiscales vayan y que no le pregunten una cosa elemental. Eso sí me parece rarísimo y sospechoso. Yo creo que Odebrecht ha jugado todas sus fichas a sus principales candidatos. Claro. Yo creo que sí, no veo difícil que haga ellos desde allá o desde acá, pero con otra óptica, no apuesten no solamente a 1 o a 2, sino a los 3 o 4 primeros. O sea, es normal que así sea.
Es probable que así haya sido, pero no lo sabemos. Lo cierto es que lo que sí se sabe es los 3 millones de barata confirmados por las agendas. Sí, pues. Por las agendas. De acuerdo. Sí, está clarísimo. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Vamos a tener oportunidad seguramente otro día de conversar también sobre otros temas. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido entonces Víctor Andrés García Belaúnde que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa y vamos a regresar y les vamos a contar qué es esto de la prisión preventiva, dónde aplica, cuándo aplica, por qué no aplica en otros casos. Vamos a hablar del caso Humala, pero lo vamos a hacer de una manera lo más pedagógica y didáctica posible para que todos tengamos claro qué cosa es lo que está en juego. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde dice con razón, aquí hay muchas pruebas de que fueron, sí, claro, pero eso es cuando te llevan a juicio y en el juicio te determinan una sentencia, pero en la prisión preventiva se discute una cosa distinta a esa. Ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. Ya te he dicho, Patricia, que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además chato, pero trinchudo. Misio todavía. Ay, mamá, no exageres. Además solo somos amigos. Sí, solo amigos, ¿no? Si todas mis amigas te han visto. Ya te digo, si te veo otra vez con el cholo Quispe, hablaré con la directora para que lo saque del colegio. ¿Cómo te vas a rebajar con esa gente? Nadie puede ser discriminado. No importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 9:30 de la mañana y vamos a conversar con Fabiola Francesa. Ella es abogada, investigadora, trabaja en el área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, del IDL, que ustedes saben produce este programa y es donde yo trabajo hace ya unos buenos años, y es especialista, entre otras cosas, en los temas vinculados a la prisión preventiva, es decir, a lo que sucede antes de un juicio. Esto no es hablar de los juicios, ahí es donde hay una confusión. Ella ha hecho un artículo muy interesante que yo recomiendo que ustedes lo puedan leer, está en la página del IDL, en IDL Radio también lo pueden encontrar, y está circulando en las redes, donde ella explica con mucha claridad no solo qué cosa es la prisión preventiva, sino desmenuza los argumentos del Ministerio Público, de la Defensa y del juez Concepción Carhuancho para ver si es correcto o no lo que ha sucedido en el caso concreto de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Y le hemos pedido que venga esta mañana para que nos pueda explicar, así como también explicado está en el artículo, para que ustedes puedan tener más claridad de qué se trata. Fabiola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Ya, solamente para comenzar, en general, una descripción o una definición breve de la prisión preventiva, de lo que significa, de lo que se pone en juego cuando se discute una prisión preventiva y qué cosa es lo que aquí se tiene que cumplir. Porque como el propio congresista, por ejemplo, Víctor Andrés García Belaúnde dice, hay pruebas un montón, pero claro, es eso lo único que tiene que en esa etapa discutirse y probarse. Una primera entrada y después entramos al caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala. De acuerdo, mira, lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de prisión preventiva estamos hablando de una figura o de una medida absolutamente excepcional, porque la regla es que, como bien tú decías, mientras no ha habido un juicio, mientras no ha habido una sentencia, una condena, entonces pues la regla, lo lógico y lo natural es que uno siga su proceso y su investigación en libertad. Ajá. Quizás bajo reglas de conducta, como era el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia hasta antes de esta decisión última que se ha dado. De acuerdo, ahí por ejemplo paramos un ratito.
¿cuántas otras alternativas hay a la prisión preventiva que un juez puede tomar o decidir para garantizar que la persona que se le imputa un delito grave acuda y colabore y no obstaculice la justicia? De acuerdo, hay un catálogo amplio, ¿no? Estamos hablando, de libertad, digamos, una comparecencia simple, una comparecencia restringida, que es el caso que tenían Nadine Heredia y Ollantumala, donde pues se pueden interponer una serie de reglas de conductas, de que no salgan de la localidad en que residen, de que impedimento de salida del país, inclusive uno podría estar sometido a vigilancia de una institución, el cuidado de una institución, el tema de los grilletes electrónicos, por ejemplo, que no se aplica. Hay una serie de medidas que el juez puede interponer como reglas de conducta. Entonces, y luego, como última alternativa, la de último recurso, ahí tienes la prisión preventiva. ¿Y esa prisión preventiva es para quiénes? Es decir, ¿para qué? Los que nunca van al llamado del Ministerio Público. ¿Para quiénes es esa excepción? ¿A quiénes se le debe aplicar? Ok, lo que dice la ley es que se tienen que cumplir 3 requisitos de manera muy clara, y solo cuando concurran estos 3 requisitos es que uno puede dar una prisión preventiva, ¿no? ¿Cuáles son? A ver. Entonces, el primero es que existan fundados y graves elementos de convicción que a partir de los cuales se puede estimar que probablemente estas personas que están siendo investigadas hayan cometido ese delito por el cual se les está imputando. Ese es el primer requisito. Pregunta ahí, Fabiola, para que entiendan nuestros oyentes, para que quienes no son abogados y no tienen por qué conocer estas cosas tengan un poquito más y contextualicen mejor. Elementos de convicción son igual a pruebas, es decir, ¿tiene que probarse que efectivamente él fue el que cometió el delito, o cuál es el nivel que en ese momento se tiene que conseguir? De ninguna manera, ¿no? Cuando estamos hablando de elementos de convicción, estamos hablando de probabilidades. Por eso es que la manera correcta de evaluar este tema es decir, a partir de estos elementos existe un alto grado de probabilidad, ¿no? Una probabilidad de que ellos hayan cometido el delito, pero de ninguna manera se puede entrar a analizar pruebas, porque cuando analizamos pruebas y estamos haciendo algo que corresponde a un momento mucho más avanzado, ¿no? Que corresponde pues lógicamente a un momento de juicio y de sentencia. Entonces esa valoración no se hace. Lo que dice la ley es que solo a partir de los primeros recaudos, de los momentos iniciales de la investigación, a partir de eso, de esos elementos, es que uno puede decir, pues, probablemente esta persona ha cometido este delito. De acuerdo. El otro es la gravedad del delito, ¿no es cierto? El segundo es la prognosis de la pena, ¿no? Donde dicen, ok, si tenemos este primer requisito cumplido, probablemente se le vaya a dar una pena, en el caso de que haya una eventual condena, que sea superior a los 4 años de cárcel. Ya, de acuerdo. Ese es el segundo requisito. Es decir, eso no se aplica para delitos que tengan digamos, que no estén o que no lleven una carga tal que deba, después de ser juzgado y sancionado, tener una prisión efectiva, digamos. Efectivamente, si uno está previendo que es un delito menor y que incluso si es condenado se le va a dar una prisión suspendida o de años que sea de menor cárcel, pero inferior a 4 años, no. Eso no se discute. Porque recordemos que prisión preventiva es una medida sumamente gravosa, ¿no? Claro, muy, muy grave. Es para delitos graves, tercero. Y el tercer elemento... el tercer requisito, que es el más importante, ¿no? Y de hecho, la razón por la que se analizan los 2 primeros, claro, es importante, pero todo apunta a este tercer requisito porque es la razón de ser la prisión preventiva, es el peligro procesal. ¿Y de qué hablamos cuando estamos diciendo peligro procesal? Es el peligro de que el proceso no se pueda realizar por 2 cuestiones muy concretas. Uno, porque exista un riesgo de fuga, es decir, que las personas a las cuales se le está aplicando el proceso se vayan a escapar, vayan a huir, vayan a evadir la justicia, ¿no? Esa es una opción. Ese es peligro de fuga. Ese es peligro de fuga, o el otro, que es peligro de obstaculización. El peligro, el riesgo de que estas personas, por circunstancias del caso, puedan falsificar pruebas, ocultarlas, alterarlas, destruir
pruebas. Ya. Entonces, Amenazar estamos hablando... testigos, amedrentar personas que, digamos, han borrar correos electrónicos, y y estamos hablando de esta alteración de pruebas. Esto tiene que ver con peligro de obstaculización. Lo otro con peligro de fuga. De acuerdo. Entonces tienen que cumplirse esos 3 requisitos. No puede ser 1 o 2, sino tienen que ser los 3. Tienen que ser los 3 y, como se decía, se analizan en ese orden, pero el central, el fundamental, es el tercero. Tienen que cumplirse los 3, fundamentalmente el tercero. Fabiola, entonces vayamos al caso de Ollantumala y Nadine Heredia, ahora que nos has planteado un poco el esquema y la finalidad de una prisión preventiva. ¿Qué cosa es, digamos, en el primer elemento, el fiscal, digamos, hace como si estuviera ya en un juicio, lleva un montón de lo que son pruebas, o podrían ser pruebas en un juicio, y ahí tú crees, en el artículo que tú escribes, cuando escuchas al fiscal y cuando valida el juez varias de esas cosas que dice el fiscal, en ese primer requisito hay elementos de convicción que ellos estuvieron vinculados al delito, ¿o no? Efectivamente hay elementos de convicción, pero un tema que hay que aclarar es que estos elementos de convicción, de hecho, ya existían, claro. ¿Por qué digo que ya existían? Porque si ellos ya habían estado bajo comparecencia restringida, eso no es que se le da a cualquiera. Eso también se les había dado porque ya existían elementos de convicción. Es cierto, ahora se han añadido varios más, pero es un tema que ya existía y en el cual no podía estar, digamos, la discusión central no podía ser tampoco sobre los elementos de convicción. De acuerdo, porque estaba clarísimo y lo que vimos en la audiencia, exacto, y lo que vimos en la audiencia, y ahí va la primera crítica, ¿no?, sobre lo que vimos en la audiencia de prisión preventiva de Humala y de Heredia, es precisamente de que se desnaturalizó lo que debía ser una audiencia de prisión preventiva, ¿no?, porque justamente al discutirse este primer requisito, entraron a analizar más pruebas en realidad, pues, ¿no? Además fue larguísimo, el fiscal se demoró, ¿cuántas horas estuvo hablando el fiscal? 7 horas, Mire, hicimos el cálculo, claro, el fiscal en la primera parte, unas 6 horas de largo, o sea, y el total de la audiencia, sin contar las interrupciones, porque tuvo algunos momentos en los cuales fue suspendida y tuvo que reanudarse, 18 horas en total. Eso para nosotros debería ser así. No, es una absoluta distorsión, porque si no, claro, uno dice, pero ¿qué estamos analizando? Claro. En realidad, y mira, el fiscal presenta 35 elementos nuevos de convicción respecto a Nadine Heredia y 22 nuevos elementos de convicción respecto a Ollantumala. Sí. Eso es exagerado, una barbaridad. En realidad el fiscal debió plantear solo algunos, los más importantes, 3, 4, probabilidades 2, graves y fundadas, no pruebas, y a partir de ahí decir, por estas razones se cumple el primer requisito, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, como decíamos, ¿no? Una distorsión. La duración de la audiencia, que se hayan analizado pruebas, que la discusión de la audiencia haya estado más enfocada en el primer requisito y no en el tercer requisito, que era el más importante. Ahí ya uno empieza a ver que hay temas que preocupan, ¿no? Y que lleva un poco a la confusión en el análisis de algunos que no conocen estos temas, porque dicen, pero dijo y dio un montón de pruebas, ¿cómo no va? Ya, claro, pero ya el juez Carguancho antes se había convencido de que ellos estaban vinculados con ese delito. Y probablemente al escuchar dijo, sí, hay varios otros. Y ya está. El segundo requisito sí, porque ese no se discute, porque la pena ya se sabía, el lavado de activos se salta, y en fin. Claro. Y el tercer elemento, vayamos al tercer elemento, peligro de fuga. ¿Qué cosa muestra el fiscal de nuevo? Porque, ojo, hace 5 meses más o menos se discutió también en torno a la pedido del Ministerio Público de seguir prisión preventiva y se le negó a Nadine Heredia y Ollantumala. Pero ¿qué lleva el fiscal de nuevo que es importante para que le hayan dado la medida que le dieron? Claro, mira, hay efectivamente, ¿no? Aquí hay temas nuevos, hay también argumentos que se presentan que finalmente el juez termina descartando respecto a los dos, por ejemplo el tema de la salida de las hijas, ¿no? Que se hayan ido a otro país y encima el fiscal dijo que este era un viaje no programado por el colegio, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ha verificado que sí lo era. También una distorsión, que no era por el colegio, pero que finalmente el colegio estaba enterado y lo había autorizado. Digamos, se podía hacer y ellos no tenían restricción para viajar. Pero, por ejemplo, eso es un argumento que se descartó. Pero ¿qué es lo que finalmente, con lo que se queda? Con lo que se queda el juez y que sí acoge y que dice que sí es válido y a partir de eso él entiende que existe un peligro procesal, ¿no? En el caso de Ollantumala, él se basa en 3
elementos de convicción nuevos para sostener que existe un peligro procesal. En lo primero que se basa es una inasistencia a una citación fiscal. Él dice que ha habido una vez en la cual Ollantumala no asistió a esta citación, y por esta razón es que se advierte un hecho concreto del cual se puede inferir que él evitaría la justicia. Ahora, ese argumento, digamos, de que tú faltes a una de varias, yo te digo, si fuera el caso de que algún otro se discute una prisión preventiva sobre Keiko Fujimori, tendrían que meter la prisión preventiva, porque ella nunca ha ido, dice que no puede, que no va, en fin, ese no es un criterio, porque además los abogados entiendo lo que dicen, me lo dijeron acá, es que llegaron tarde y que le reprogramaron por otro día y ese día sí fueron. Ya, eso lo valida. ¿Qué más valida? Y claro, es un tema que nosotros también, siguiendo lo que tú dices, criticamos en el artículo, ¿no? Sí. Un segundo tema es la transferencia que se hace del inmueble en Armendáriz, ¿no?, del departamento de Miraflores, a favor de sus hijas, como un anticipo de herencia. Sí, porque dice que eso de alguna manera lo que busca es evitar pagar una reparación civil posterior. Exacto, demuestra que él quiere evitar enfrentar una reparación a favor del Estado. O sea, que él sabe que lo van a meter preso y que no quiere pagar reparación civil. Así es. Este también, igual que el anterior, debería más bien descartarse y no es válido porque estamos hablando de un criterio de reparación civil que no se puede evaluar en una prisión preventiva, no se puede evaluar como parte de peligro procesal, y existen otras medidas de tipo muy distinto que no tienen que ver con restringir la libertad de una persona para justamente superar ese tema. O sea, la pregunta que habría que hacerse es que él va a la cárcel y se revierte la transferencia, ¿no es cierto? Porque eso tendría que ser la consecuencia. Si al juez le preocupa que haya transferido porque no quiere pasar a la reparación civil, el llevarlo a la cárcel tendría que revertir la transferencia. Exactamente, entonces no cumple ese propósito, claro. La prisión preventiva no cumple ese propósito. Entonces ahí también hay un problema, y como te digo, de manera muy clara, inclusive hay una casación, ¿no? La casación Moquegua, que pone criterios vinculantes a los jueces sobre el tema de prisión preventiva, te dice que estos criterios que tienen que ver con reparación civil de ninguna manera se pueden tomar en cuenta en una discusión de prisión preventiva. El tercero es lo que el Código Penal dice, me parece en el artículo 279, de que si uno tiene un mal comportamiento en el caso o en otro procedimiento, se tiene que tomar en cuenta para determinar si la persona colabora o busca obstaculizar la justicia. Y aquí lo que se dice es que hay audios, que además el juez lee, el fiscal lee y todo eso, y dicen que él se comportó muy mal en otro proceso, comprando testigos o promoviendo que testigos cambiaran de versión, y que podría aplicarlo en este caso también. Claro, mira, como decíamos, tenemos estos tres elementos. Los dos primeros están relacionados al peligro de fuga, ¿no? Fundamentalmente. Y el tercero tiene que ver con el peligro de obstaculización. Lo que dice el juez, y es el único argumento sobre el cual se sostiene que existe un peligro de obstaculización de las pruebas, son los audios de Madre Mía, sobre los cuales dice de que este es un hecho notorio, es un hecho público, porque habría habido una presunta compra de testigos. Con lo cual también hay una contradicción que yo no entiendo, porque de un lado dice que hay un hecho notorio y público, y de otro lado siempre dice presunta compra de testigos, claro, como no podría ser de otra manera. Abierto siquiera, ninguna investigación. Y el caso que hubo se cerró con una falla de la Suprema. Claro, había una sentencia firme sobre el caso, y por otro lado estamos hablando de un tema distinto, que no está en el expediente, de una investigación. El tema, hay que aclararlo siempre, que el tema Madre Mía es un tema grave que sí tiene que ser esclarecido, pero eso sigue otro curso, ¿no? Y además, ¿por qué? También hay un tema que hay que entrar a evaluar, y es que si, como todos estamos coincidiendo, ya existe un bagaje de carga probatoria, de pruebas, ¿no?, que se han mostrado hasta ahora y que ya están en el poder de la Fiscalía, ¿cómo es que entramos a evaluar un peligro de obstaculización? Porque el peligro de obstaculización, repito, tiene que ver con el riesgo de que se alteren pruebas, de que se alteren pruebas cuando ya tenemos todos estos elementos y de hecho todas estas pruebas. Entonces eso también implicaría pues hacer un control mucho más estricto y mucho más riguroso del peligro de obstaculización. Y como les decía, el peligro de obstaculización solo se ha basado en este tema de Madre Mía, que por varias razones tampoco pues es correcto. Ahora, lo más probable entonces es que si la sala en la segunda instancia, tengo que terminar, me están diciendo ya, va a ser revertida, digamos. Además, siguiendo un poco la manera como ha actuado esta sala y la Sala Penal Nacional,
¿tú consideras que debería ser revertida en una segunda instancia? Desde luego, porque a contrario de lo que algunos vienen afirmando, que es una decisión severa y que es una decisión legal, lo que queda claramente evidenciado es que no es una decisión legal, sino que no es una decisión arbitraria, porque no se están cumpliendo los requisitos mínimos para dar una medida de prisión preventiva que es absolutamente grave. Muy grave. Fabiola, muchísimas gracias por haber venido a contarnos con nosotros con tanto detalle, pero sobre todo con tanta claridad esto, porque hay mucha confusión, una confusión bien interesada en algunos, pero otra, una legítima confusión porque se han dicho tantas cosas y es bueno que la gente sepa exactamente qué cosa es lo que está en juego. Muchísimas gracias. Además recomiendo el artículo, que es muy interesante. No tengo tiempo para más, hasta el día de mañana a las 8. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.